Ahí está. Kevin empezó a grabar. Buenísimo, Kevin. Yo creo que, pues, o esperemos que ahí siguen el video, que sí me manden el video. Bueno, entonces tenemos este problema. Vamos a ver. El enunciado nos dice un tubo hueco, un tubo circular hueco de hierro colado de módulo de elasticidad de 12.000 KSI. Soporta una barra de latón. No nos dan el módulo acá. Lo vamos a apuntar. Entonces, tubo hierro colado. Entonces nos dan el módulo de elasticidad, que es de 12.000 KSI. Entonces dice, soporta una barra de latón. Entonces, tenemos aquí la barra de latón de módulo de elasticidad. Vamos a ver, 14.000 KSI. Entonces dice una barra de latón y un peso de 2 kips. Entonces este peso que nos están dando acá son 2. Ok. Entonces, como se muestra en la figura que están viendo, ¿verdad? El diámetro exterior del tubo es DC igual a 6 pulgadas, ese si no lo dan. Entonces dice el inciso A, si el esfuerzo permisible de compresión en el tubo es 5.000 PSI y su acortamiento permisible es 0.2 pulgadas, ¿cuál es el espesor de pared mínimo permisible? Entonces nos dicen TC mínimo. Incluya los pesos de la barra y la tapa de acero en sus cálculos. Entonces nos dan también peso específico de latón, que es 8.6, y el peso específico del hierro colado, 7.87. Ok, entonces vamos a poner acá el peso específico del hierro colado, que nos dijeron que era 7.87, y el peso específico del latón, que es 8.6. Y acá nos están dando el esfuerzo de compresión permisible para el latón. Son 5, no, para este es para el hierro colado, perdón. Son 5.000 PSI. Y la deformación permisible, o deformación, sí, permisible, del hierro colado son 0.02 pulgadas, ¿verdad? Entonces, esta es la información para el problema 1. Entonces, con esta información, ¿qué vamos a hacer, mucha? Peso específico, sí. ¿Qué hacemos con esto que tenemos acá? Venimos y primero calculamos el peso de la tapadera y el peso de la barra de latón, ¿verdad? Entonces, ya sabemos los pesos específicos de los materiales. Entonces vamos a poner el peso total que está soportando el tubo de hierro colado. Vamos a ponerle como la letra F. Entonces el peso total va a ser el peso W, que es de 2 kips, que tenemos acá. Tenemos más el peso de la barra de latón, más el peso de la tapadera de hierro, ¿verdad? Vamos a ver, tapadera de acero. Ok, entonces el peso ya no lo dan, la fuerza va a ser igual, el peso o la fuerza que se está aplicando, que son 2 kip,
más el peso específico, perdón, el peso de la barra de latón, que sería el volumen de la barra. Nos están dando el diámetro de la barra, que es media pulgada, nos dan la altura y nos dan el peso específico, ¿verdad? Entonces, este va a ser el volumen pi cuartos del diámetro al cuadrado por la altura, 3.5 pies, pies, no pulgadas, por, lo convertimos a pulgadas, ¿verdad? 12 pulgadas, un pie. Este sería el volumen por el peso específico del material, ¿verdad? Entonces, el peso específico del material, que sería el latón 8.6. Y como este valor es adimensional, necesitamos el peso específico del agua, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es el peso específico del agua en el sistema inglés? ¿Son cuántos? 64,4. A ver, la puse buena yo solito, pero eran, vamos a ver, 62,4, ¿verdad? Ese es nuestro peso específico del agua. Entonces, por 62,4 libras por pi cúbico. Sí, por pi cúbico. Libras por pie cúbico, ¿verdad? Entonces, como está en pies cúbicos, venimos y vamos a correr esto. Tenemos que pasar esos pies cúbicos a pulgadas, ¿verdad? Para que nos den el mismo o las mismas dimensionales que tenemos ahí. Entonces, esto sería un pie cúbico con 12 pulgadas al cubo, ¿verdad? Entonces, esto sería más el peso de la tapadera. Entonces, el peso de la tapadera sería el círculo por la altura, ¿verdad? O el cilindro. Entonces, la tapadera tiene de diámetro exterior o de diámetro 6 pulgadas y 1 pulgada de espesor. Entonces, serían y cuartos, que sería el área, ¿verdad? Por el diámetro 6 pulgadas al cuadrado por la altura, que es 1 pulgada. Entonces, esto sería por el peso específico del acero, 787, por el peso específico del agua, ¿verdad? Y la conversión. Ok, entonces aquí nos da esta fuerza que va a ser un valor. Eso ya lo calculan ustedes, ¿verdad? Entonces, ya con esta fuerza, ¿qué vamos a hacer? Venimos y determinamos el espesor. ¿Con qué? Con, pues, o lo determinamos en función del esfuerzo y de la deformación, ¿verdad? Entonces, vamos a poner primero el espesor. Determinando el espesor, aquí le llaman T, ¿cómo le llamaban a este? T sub C mínimo. Entonces, T sub C mínimo. Entonces, vamos a determinar el espesor. Gracias, Auner, T sub C.
Entonces, determinando T sub C mínimo, lo vamos a hacer primero en base al esfuerzo. Entonces, el esfuerzo es fuerza partido área. Entonces, este esfuerzo tiene que ser menor o igual que el esfuerzo permisible para el material, ¿verdad? Y la fuerza P va a ser igual a la fuerza F que se está aplicando en el tubo de hierro, ¿verdad? Entonces, el área para el tubo serían pi cuartos del diámetro mayor al cuadrado menos el diámetro menor al cuadrado, ¿verdad? Que sería el área de la dona que queda, ¿verdad? O solo de la pared del tubo como tal. Entonces ya sabemos cuánto vale F, ya sabemos cuánto vale el esfuerzo permisible y el área ya conocemos cuánto vale el diámetro exterior y solo nos queda el diámetro interior, ¿verdad? Entonces despejamos el diámetro interior. Este va a ser la raíz. Vamos a ver, un cuarto pasa a dividir, este sería el inverso. El esfuerzo partido la fuerza. Entonces el esfuerzo permisible partido la fuerza. Si alguien calcula la fuerza, mucha, así lo ponemos ya como valores y no solo como dato, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el inverso, el inverso. Ah, es al revés acá, mucha. Es fuerza partido el esfuerzo permisible, perdón, aquí mucha. Entonces ya nos queda el área, esto está multiplicando, pasa a dividir, entonces serían por 4 partido pi. Ya nos queda esto de acá, entonces el D minúscula, que es el que nos interesa, está negativo, este está positivo, pasa a negativo y después cambian signos. Entonces este sería negativo, este positivo, D cuadrado, ¿verdad? Y por último en la raíz. Así sería, ¿vamos ya? Entonces si reordenamos, sería la raíz de D al cuadrado menos 4 veces la fuerza. Partido pi por el esfuerzo permisible. Así, ¿verdad? Entonces, como T sub C es el espesor, entonces aquí vamos a tener el diámetro interior. Entonces, T sub C va a ser igual al diámetro exterior menos el diámetro interior partido 2, ¿verdad? ¿En dónde, Kevin? Y este sería nuestro T sub C. ¿En dónde, Kevin? Aquí solo lo reordené, pues para no tenerlo así todo raro. ¿O dónde? ¿Acá? ¿Kevin? Agregó el área en la fórmula. ¿Qué área? Perdón. Ahí sí me la pusiste buena, Kevin. Aquí arriba, lo que hicimos fue Lo que está en B cuartos y está esto D acá, mayúscula. Sí, ajá, eso. al cuadrado. Ajá. Va, mira, pues. Lo que estamos haciendo es despejando el D mínimo o D menor. ¿Sí? Entonces, para despejar este D menor, pues este de acá lo sustituimos acá y despejamos, ¿verdad? Entonces, por eso fue que es el inverso, la fuerza está dividiendo, pasa a multiplicar. De ahí el pi cuarto se está multiplicando, pasa a dividir, que sería como 4 partido pi. Pues cambian esto de acá, ¿verdad? Y de ahí D mayúscula está sumando, pasa a restar, pero como D minúscula está en negativo, entonces cambia signos a los dos lados, ¿verdad? Acá. Y de ahí pues solo se reordenó. Ah, bueno. Y como este está al cuadrado, en la raíz.
Y de ahí lo reordené para que quedara bien. ¿Sí? ¿Estamos claros, Ken? Sí, sí, ahora sí. Sí, buenísimo. Para no hacer la última fórmula, la fuerza la divido en dos antes. Esta fuerza F, Auner, para no hacer esta del espesor. ¿O cómo? Sí, como habían dos barras de acero, entonces las dos No, mil, no hay digamos, dos barras. la fuerza que obtuve, la divido en dos de una vez. No, Auner. No queda así porque aquí no son dos barras. Este es No un habría tubo. que... Este es un tubo hueco. O sea, aquí está, ¿eh? Tubo de hierro colado. O sea, aquí Ay, lo que estás viendo es la media sección, digamos, del tubo. O las dos paredes que cortás cuando pues, dividirás el tubo en dos, ¿verdad? Pero realmente aquí tiene atrás, tiene pared y al frente, digamos, tendría pared, ¿verdad? Sí. ya, es que sí, había como que pensado que la fuerza que tenemos ahí, el peso, estaría distribuido entre esos dos tubos huecos de hierro. Pues sería dividido dos si fueran dos barras, Entonces, ¿verdad? en la fórmula de raíz, ya, Ah, si ya. fueran dos barras, Va, en vez de ser gracias, un Sigue. tubo, sí se podría hacer eso, pero aquí no son dos barras. Entonces, ¿por qué? Porque cada barra estuviera cargando la mitad de la fuerza, ¿verdad? Ahí sí sería así. Pero como acá es un tubo, es el tubo completo es el que resiste la fuerza, ¿verdad? Por eso es que no podemos aquí esta fuerza dividirla en dos, sino que tiene que ser hasta acá el espesor, pues entre los dos diámetros, ¿verdad? Ok, entonces con esto ya terminamos el primer espesor de nuestro tubo, que va a estar en función del esfuerzo permisible, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos esto, ¿qué vamos a hacer ahora? Determinar otra vez el espesor, pero ahora va a estar en función de la deformación, ¿verdad? Ah, buenísimo, Kevin. La fuerza, está diciendo Kevin que son 1500, pues que tanto, 1527. Pero estos KIP, bueno, 1527 son libras. Ah, perdón, aquí mucha. Estos KIP serían por 1000 libras, ¿verdad? Aquí son 2000 libras, si lo queremos poner siempre, como lo tenemos acá, que está en función de las libras, entonces aquí serían, en vez de 2 KIP, 2000 libras. Perdón ahí, Kevin. Te tienen que dar un poquito más grande, porque solo estas aquí solo hay 2000 libras, ¿verdad? Entonces, si ese 2 lo habías puesto como 2 libras, serían, sí, 3525. Buenísimo. Ok, entonces la fuerza serían 3525,88 libras, que sería más o menos igual a 3,52 kip, ¿verdad? Entonces ya sabemos la fuerza, hoy sí ya podemos sustituir valores. Acá vamos a bajar esta otra ecuación un poco. Entonces, de minúscula, dijimos que era la raíz de D mayúscula al cuadrado, que es 6 pulgadas, al cuadrado, menos 4 veces la fuerza, y por el esfuerzo está en PSI, entonces dejemos la fuerza en libras, 3525,88 libras, dividido pi por el esfuerzo, ¿verdad? El esfuerzo eran 5000 PSI, sí. Así todo queda en pulgadas cuadradas, las libras se eliminan con las libras, esto nos queda en pulgadas cuadradas y pulgadas cuadradas acá.
Ya lo podemos restar. En la raíz se eliminan pulgadas cuadradas y solo nos quedan pulgadas, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos queda esta D minúscula? Si alguien lo puede determinar. Entonces aquí serían 6 pulgadas menos lo que nos da D minúscula partido 2. Bueno, entonces, ya con esto sacamos el primer valor de el espesor del tubo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Determinar otra vez el espesor, perdón, pero en función de la deformación, ¿verdad? 5,92. Buenísimo, Kevin. 5,92 pulgadas. Gracias, Vivian. Menos 5,92. Entonces aquí son 8 dividido 2, 4 pulgadas, ¿verdad? 0,04 pulgadas. Este sería nuestro primer espesor, ¿verdad? Entonces ahora determinemos el espesor según la deformación permisible. Entonces sabemos que la deformación es fuerza por longitud partido el módulo de elasticidad por el área, ¿verdad? Y esto tiene que ser menor o igual que la deformación permisible. Y la fuerza P va a ser igual a la fuerza que se está aplicando, ¿verdad? En el material. Aquí no le vamos a poner del material o de qué material es, porque ya sabemos que es sobre el acero, ¿verdad? Perdón, sobre el hierro colado. Entonces, esta deformación permisible nos la están dando, que son 0,02 pulgadas. Entonces, ¿qué volvemos a hacer acá? Despejar el área de esto de acá, ¿verdad? Entonces, si quieren, despejemos solo el área. El área sería la fuerza por la longitud dividido el módulo de elasticidad por la deformación permisible, ¿verdad? Que sería el inverso de esto y pasa al otro lado, ¿verdad? Entonces, aquí estamos igualando a la deformación permisible porque eso es lo máximo que podemos tener, ¿verdad? Por eso es que lo estamos igualando. Entonces, como el área es la misma que teníamos acá, entonces despejemos de minúscula. Entonces, pi cuartos de mayúscula menos de minúscula. Ok. Entonces, esto va a ser de minúscula, la raíz. Era pi cuartos, está multiplicando, pasa a dividir. En negativo sería el diámetro mayor al cuadrado, menos 4 veces pi por la fuerza, la vamos a sustituir ya con la fuerza F, por la longitud, dividido el módulo de elasticidad por la deformación permisible, ¿verdad? Sería esto el diámetro menor, y sustituyendo la fuerza P por la fuerza F, ¿verdad? Pues solo cambiando eh, el nombre de la variable para que ya sepamos cuánto vale eso. Entonces ahora el D minúscula va a ser la raíz de 6 pulgadas al cuadrado menos 4 veces la fuerza F, que eran 3.500, bueno, o son 3.525,88 libras, por la longitud del tubo. Vamos a ver, el tubo nos dicen que son 4 pies. Entonces serían por 4 pies por 12 pulgadas un pie. Esto dividido pi por el módulo de elasticidad del hierro, que son 12.000 KSI. Bueno, aquí lo tenemos en KSI, entonces dejemos la fuerza en kips para que estén las mismas dimensionales, 3,25.
Son 3.52 kip. No me ocupo aquí, pero mucho. Entonces aquí dijimos que eran 12.000 KSI. Que sería el módulo de elasticidad, ¿verdad? Por la deformación permisible, que son las 0.02 pulgadas. Y esto sería en la raíz, ¿verdad? Entonces, ¿esto les da cuánto? ¿El D mínimo o el D menor? De ahí sabemos que el espesor del tubo va a ser de mayor menos D menor partido 2, ¿verdad? Entonces serían 6 pulgadas menos lo que nos da esta D mínima dividido 2. 5.92 también. Ah, pues, qué casacas. 5.92 pulgadas. Bueno, revisen un chat, por favor. Casualidad que nos quedó lo mismo. Pues es eso, ¿verdad? Buenísimo. Entonces sí, es eso. Buenísimo, chat. Gracias, Kevin, Andrea, Vivian. Entonces nos vuelve a dar que son 0.04 pulgadas, ¿verdad? Entonces ese sería el espesor mínimo que tenemos que tener en nuestro tubo para que resista las dos condiciones, ¿verdad? Entonces, ya con eso ya tenemos el inciso A de nuestro problema. Vamos a ver, luego el inciso B. Nos dice, con los datos del problema anterior, determine cuánto es el alargamiento de la barra de latón. DR, debida a la carga W y a su propio peso. Entonces, como ya sabemos cuánto es el peso de la barra de latón, que lo tenemos acá, ¿verdad? Y ya sabemos cuánto es la fuerza, entonces ya podemos determinar el alargamiento, pero, bueno, vamos a copiar acá. Bueno, nos lo vamos a hacer aquí abajo. Para eso vamos a venir para el inciso B. Voy a darle más hoja, muchachos, porque me quedé sin hoja. Entonces, para el inciso B, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de la barra de latón. Entonces, para la barra de latón, venimos y tenemos nuestra barra acá. A esta barra se le está aplicando una fuerza en la parte baja. Aquí, W, que son 2 kip. Y también se está aplicando el peso propio de la barra, ¿verdad? Que ese está en el centroide. Entonces, el peso del latón. ¿Cuánto es este peso, Kevin? ¿Vos habías calculado la fuerza total? Solo el del latón, ¿cuánto te da? Que sería esto de aquí, un cuarto por, perdón, pi cuartos por media pulgada al cuadrado, por 3.5, por 12, por 8.6, por 62.4, dividido 2 al cubo. No te escuché, Kevin. Es 368.79. 368.79. 7. Kips. Ahí estamos. Buenísimo.
Ahí estamos, serían 0.37 kips, para tenerlo los dos en las mismas dimensionales. Entonces aquí nos están pidiendo bueno, y aquí tendríamos la fuerza de reacción, que está en la parte superior, ¿verdad? Para que nuestro sistema esté en equilibrio y esté realmente libre, ¿verdad? Entonces, pero aquí lo que nos interesa realmente no es conocer esta reacción, sino que lo que nos interesa es determinar la deformación. Entonces, venimos y decimos que la deformación del latón va a ser igual a la fuerza W por la longitud. Bueno, vamos a dejar solo esto. Y esto va a ser más la fuerza del peso propio por la longitud. Esta la vamos a poner longitud 1 y esta longitud 2. Y todo esto dividido módulo elasticidad por el área, ¿verdad? Entonces, ¿por qué 1 y 2? Porque aquí tenemos, vamos a ver, aquí va a estar nuestra longitud 1, que sería desde donde se está aplicando la fuerza de reacción hasta donde se está aplicando el peso 1 o la fuerza 1, y la longitud 2, que es desde acá, otra vez de donde se está aplicando la fuerza de reacción hasta donde se está aplicando el peso propio, ¿verdad? Entonces ya con eso podemos determinar la deformación del latón. Vamos a correr esto para un poquito a la izquierda. Poner la longitud. Ok, entonces determinemos la deformación del latón. Entonces la deformación del latón va a ser igual al peso o a la fuerza 1, perdón, a la fuerza W que se están aplicando, que son 2 kip, por la longitud 1. Esta longitud 1 tiene 3.5 pies. Y esto serían por 12 pulgadas, un pie. Así eliminamos pies. Bueno, lo vamos a hacer aquí abajo mejor, mucho. Si lo dejamos todo junto. Ok. Entonces sería más la fuerza 2, que la fuerza 2 son 0.37 kips. Otra vez por la longitud, que sería la mitad de esto, ¿verdad? 3.5 pies medios por 12 pulgadas, un pie. Y todo esto dividido el área por el módulo de elasticidad, ¿verdad? Entonces nos están diciendo que la varilla de latón tiene, o la barra de latón tiene media pulgada de diámetro y el módulo de elasticidad es 14.000 KSI. Entonces serían dividido 14.000, perdón, KSI por el área de la barra de latón, ¿verdad? Que serían pi cuartos de media pulgada al cuadrado. Entonces, esto nos da la deformación de la barra de latón, que sería ¿cuánto?
¿Cuánto les da esta deformación? Esa va a estar en pulgadas. Entonces, esta es debido al peso 0.03, 0.033 pulgadas, ¿verdad? Entonces, este es el inciso B, que nos está preguntando el alargamiento de la barra de latón, ¿verdad? Si hay dudas, acá mucha me preguntan. Pues no les he preguntado, no les he dicho si tienen dudas, pero si tienen dudas me van preguntando muchas, sin pena. O si es de algo que ya pasó, pues nos reíamos, pero pues retrocedemos un poco, no hay problema. Entonces, con esto ya tenemos el inciso B, que sería el alargamiento de la barra de latón. Luego el inciso C, nos están pidiendo el espacio libre H mínimo requerido. Entonces, determinemos ese espacio mínimo H. Para esto necesitamos, o ya tenemos, la deformación de la barra de latón. Entonces, podemos, bueno, tenemos que calcular o determinar cuánto va a ser la deformación que va a tener la barra, o perdón, el tubo de hierro. Entonces, eso lo determinamos como haciendo un diagrama cuerpo libre del tubo de hierro. Entonces, el tubo de hierro, vamos a intentar hacer el tubo como tal. Más o menos, ¿verdad, mucha? Solo lo que nos interesa acá es el tubo, ¿verdad? Aquí no nos interesa nada más que el tubo. Ah, qué necesidad. Quiero esto. Bueno, aquí está el tubo. Entonces, en la parte superior del tubo estamos aplicando o se está aplicando acá una fuerza que ya la habíamos puesto antes, una fuerza F, que es de, vamos a ver, 6 pulgadas. Ah, bueno, aquí sería la fuerza de 3.52 kips. Y aquí tenemos que considerar también el peso del tubo, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá el peso del tubo como tal, no la tapadera, ¿verdad? Como ya sabemos el espesor de las paredes, ya sabemos el alto, entonces podemos determinar este peso. Entonces este peso es el peso del tubo va a ser un peso del hierro, va a ser el volumen por el peso específico, ¿verdad? Del material. Entonces el volumen de acá va a ser el área
pi cuartos del diámetro mayor al cuadrado menos el diámetro menor al cuadrado por la altura, por el peso específico del material, por el peso del agua, ¿verdad? Bueno, de hecho aquí sí. Así, ¿verdad? Entonces, vamos a cambiar color porque con rojo dicen que es mala educación. Ok. Entonces, pi cuartos del diámetro mayor, que son 6 pulgadas, al cuadrado, menos el diámetro interior, que eran 5,92 pulgadas cuadradas. Todo esto por la altura, que son, ¿qué? 4 pies. ¿Sí? 4 pies. Por 12 pulgadas, un pie, ¿verdad? Por el peso específico. Entonces, el peso específico es calcular la H de hierro, no es del átomo. Sí, del H del hierro es esta longitud, 4 pies. Pues aquí lo estamos haciendo ahorita con el alto que nos están dando, ¿verdad? Porque aquí lo que necesitamos es determinar esta altura. Entonces, para esa altura tenemos que saber cuánto se va a deformar este tubo y cuánto se deforma la barra de latón, ¿verdad? Entonces, ¿cuál, Kevin? ¿Qué crees que repitamos? No entendí lo que acaba de explicar sobre la barra. Lo que necesitamos determinar es, o lo que estamos haciendo, o lo que estamos determinando ahorita, es cuánto se va a deformar el tubo de acero, el de hierro, perdón. Entonces, el tubo de hierro se va a deformar según el peso que se está aplicando en el tubo y según el peso propio que tiene, ¿verdad? Entonces, con eso determinamos la deformación que va a tener el tubo de hierro colado. Entonces ya sabemos, o ya podríamos determinar cuánto es esta deformación que va a bajar y cuánto es la deformación del latón que está aumentando, ¿verdad? No sé si estamos claros. Y ya con eso, pues podemos saber cuánto es esa altura mínima. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok. Entonces, con esto ya tenemos el volumen, necesitamos el peso específico, bueno, la gravedad específica, que serían 8,6. Entonces, esto es por 8,6 por el peso específico del agua, ¿verdad? 62,4. Libras por pie cúbico por un pie, 12 pulgadas al cubo, ¿verdad? Entonces aquí ya nos da el peso del propio tubo, que les da ¿cuánto? Bueno, con este peso y con esta fuerza, 1607, vamos a ponerlo en kips, 1,67 kip.
Entonces ya sabemos la fuerza que se está aplicando y ya sabemos el peso del tubo, ¿verdad? Entonces ya con esto venimos y determinamos la deformación que vamos a tener en el tubo de acero, de hierro, perdón. Entonces, bueno, lo estamos haciendo con verde. Entonces, la deformación del tubo va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual a la fuerza que se está aplicando, otra vez por la longitud. Vamos a tener una longitud 1, más el peso del tubo por la longitud 2, y todo esto en el inverso del módulo de elasticidad por el área, ¿verdad? Entonces, determinemos cuánto se va a deformar el tubo en total. Entonces, la fuerza son 3.52 kips. Por la longitud. El tubo dijimos que tenía 4 pies de longitud. Dije una pregunta acá, un ¿Sí? pie, los 12 pies, había que elevarlo al cubo. O ese es Las 12 un... pulgadas hay que elevarlas al cubo, sí. Entonces me va un valor diferente. ¿Cuánto te da? No sé si al un FT también se le eleva al cubo. ¿A cuál, perdón? ¿Es un pie? No, ese no, porque es uno. Al final uno del cubo sigue siendo uno, ¿verdad? 11.16 me da. 11 a 16. ¿Qué es esto? ¿Libras? ¿Pies? Perdón, ¿libras o kips? Libras. ¿Son libras? Este está... Pues todo lo pusieron en libras, así es. Ok. Entonces esto varía a... Con kips. 11.16 kips. Así es, ¿no? Todo esto, metiéndolo así tal cual está en la calculadora, les dio 11.160 como resultado. No, tal y como lo metí en la calculadora, me dio 16. 11.16. Ah, bueno, entonces sí son libras. Ok, libras entonces. Ok, entonces prácticamente la deformación va a ser la misma que habíamos calculado antes, solo por el peso de lo de encima, ¿verdad? Entonces más 11.16, ah, bueno, son libras. Entonces, como lo estamos trabajando en kips, serían 0.011 kip por la mitad de la altura, ¿verdad? 2 pies. Entonces, todo esto va a ser por los pies, sería 12 pulgadas un pie, ¿verdad? Bueno, por 12 pulgadas. Y aquí dividido el módulo de elasticidad, que es de 12.000 KSI. Por el área, ¿verdad? Y el área, pues nunca la calculamos, pero sí tenemos los dos diámetros. Entonces sería por pi cuartos del diámetro del mayor al cuadrado menos el diámetro menor al cuadrado, ¿verdad? Entonces 12 pies, 12 pulgadas y un pie. Esto es para la relación estaba mucha, y así eliminar estos pies de acá. Entonces la deformación del tubo de hierro va a ser ¿cuánto?
va a ser muy cercana a las 0.02 pulgadas. Pues no sé si sigue siendo lo mismo o va a ser un poquito menos, pero es un poquito menos, casi que se mantiene, ¿verdad? Unos 59. Así bajó tanto ustedes. 0.019. Ah, bueno, estamos en lo mismo, ¿verdad? Pulgadas. Entonces, ya sabemos cuánto es la deformación del tubo de hierro colado. Entonces ya podemos determinar H, que sería esta altura de acá. Entonces, esto es lo que se baja el tubo de hierro y lo que alarga el latón, ¿verdad? Recordemos, esta deformación que acabamos de calcular es en compresión, ¿verdad? Entonces, H, vamos a ponerlo con otro color, es la deformación del tubo más la deformación del latón, ¿verdad? Entonces son 0.019 pulgadas más la deformación del latón que nos había dado 0.033. Entonces esta H sería ¿cuánto? 0.052 pulgadas. Esa sería la altura mínima que podemos tener para que la barra de latón no toque el suelo, ¿verdad? O el fondo. Entonces, eso estamos con el inciso C. Si hay dudas, muchachos, me preguntan. Ya estamos. Espacio. Ok. Y con eso prácticamente terminamos el problema que tiene que ver con este tubo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda ahora? Pues determinar lo del tubo de aluminio. Entonces, para el tubo de aluminio, vamos a poner una nueva hoja. El problema 1. Bueno, vamos a guardar este. Si están viendo Paint, siempre va mucha. Muy difícil, solitos. ¿Por qué? ¿Qué era lo difícil, Kevin? No, hombre, si estaba fácil. ¿Viste que era sencillito? Bueno, bien era sencillo. Un poquito de trabajo, sí, un poquito, pero tampoco era tanto, ¿verdad, Andrea? Los mató de una. ¿Qué les maté a ustedes? No, hombre. Bueno, entonces veamos el otro problema. Ese es el que venía en el parcial. Entonces nos están diciendo que es un cilindro
acá. Y vamos a poner el tapón. Ok, tenemos el tubo y nos están indicando, o nos indicaba, que el tubo de aluminio está cerrado en los extremos, tiene 100 milímetros de diámetro y 200 de largo. Entonces, aquí tiene un diámetro 100 milímetros y 200 milímetros de largo, ¿verdad? Ok. Y 2 milímetros de espesor de la pared. Entonces dice, si el tubo cae justamente entre dos paredes rígidas con una presión interna nula, determine los esfuerzos longitudinal y tangencial para una presión interna de 4 megapascales. Entonces nos están dando una presión interna de 4 megapascales. Y también nos dan la relación de Poisson, que es 1/3, y el módulo de elasticidad, 70 gigapascales. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Recordemos que la presión interna se aplica en ¿dónde? En todas direcciones, ¿verdad? Acá. Entonces, ¿qué significa? Que esa presión se aplica en todas las direcciones. Que tenemos fuerzas triaxiales en nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, ¿qué significan estas fuerzas que vamos a tener? Vamos a venir y vamos a decir que nuestra deformación, pues aquí lo que nos están pidiendo, solo para estar en lo mismo, nos están pidiendo esfuerzo longitudinal y tangencial, ¿verdad? Entonces, ¿cómo determinamos el esfuerzo longitudinal? Pues primero tenemos que determinar cuánto se va a deformar longitudinalmente el sistema y después sustituir esa fuerza por una sola fuerza que se aplique en el sistema, ¿verdad? Y obviamente esa fuerza pues en el área que se está o que está resistiendo. Entonces, ¿cómo lo determinamos? Sabemos que la deformación debido a esfuerzos triaxiales, que pues pongámosle ejes o sistema de coordenadas, vamos a poner X y Y. Entonces la deformación unitaria en Y va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al inverso del módulo de elasticidad por el esfuerzo en Y menos la relación de Poisson por el esfuerzo en X más el esfuerzo en Z, ¿verdad? Que sería nuestra ecuación de deformación triaxial, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos esto de acá, ¿cuánto es el esfuerzo que se está aplicando en Y? ¿Cuánto es en X? ¿Y cuánto es en Z, mucha? ¿Cuánto van a ser los esfuerzos que se están aplicando?
Estos van a ser la presión interna que va a tener el tubo, ¿verdad? Entonces, estos esfuerzos, pues, es esta presión que tenemos acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en cada unidad de área se está aplicando esta fuerza. Entonces, venimos y determinamos o sabemos que la deformación unitaria en Y sería el inverso del módulo de elasticidad por el esfuerzo en Y menos la relación de Poisson por el esfuerzo en X más el esfuerzo en Z. Y esto nos va a dar el valor de la deformación unitaria en Y, ¿verdad? O en el sentido longitudinal. Ya con esta deformación unitaria, determinamos, entonces con esto decimos que la deformación unitaria es la deformación partido la longitud, ¿verdad? Y la deformación es la fuerza por la longitud partido el área por el módulo de elasticidad, ¿verdad? Entonces, si lo ponemos todo esto en función siempre de la deformación unitaria, este valor va a ser igual a la fuerza, la longitud se elimina, ¿verdad? Por el área, por el módulo de elasticidad. Entonces, estas dos de acá serían el esfuerzo que se está aplicando en el sistema. Entonces sería el esfuerzo partido el módulo de elasticidad. Entonces de aquí despejamos el esfuerzo y nos va a quedar que es la deformación unitaria en Y por el módulo de elasticidad. Y esto sería el esfuerzo longitudinal, ¿verdad? Que se está aplicando al sistema. ¿Son 0.019? No. ¿Esto acá? ¿Sí? Como es adimensional, pues lo dejamos ahí, entonces serían 0.019 por el módulo de elasticidad. 70 gigapascales, ¿verdad? Entonces ya con esto determinamos el esfuerzo longitudinal que vamos a tener en el sistema, ¿verdad? Y esto va a ser menor que los 4 megapascales. Bueno, y el esfuerzo tangencial, pues es como se los había puesto en el problema que subí la otra vez. ¿Cuál está mal, Kevin? El 0.019. 70 gigapascales es por 10 a la 9, ¿verdad? Sí, Y 10 a la 9. megapascales es por 10 a la 6. Entonces el 10 resultado a la me da 6. 1.90 por 10 a la menos 5. A la menos 5. Entonces aquí faltaron Sí. varios decimales. Ok. Entonces serían 19.4 por 10 a la menos 6. Para tenerlo en notación científica, ¿verdad? Ok, y eso ya nos da el esfuerzo longitudinal, ¿verdad? Que vamos a tener en el sistema. 1.33 megapascales. Este sería el esfuerzo, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo tangencial,
lo determinan según lo que habíamos hecho en el problema de la vez pasada, no sé si se recuerdan. Entonces, primero lo van a trabajar como que si se estuviera deformando libre y después le limitan las deformaciones, ¿verdad? Así ya con eso, pues ya tienen el esfuerzo tangencial, ¿vamos ya? ¿Se recuerdan? Eso lo habíamos hecho en un problema la vez pasada, entonces pues eso no nos vamos a meter más a detalle. Y ahí quedaría, ¿verdad? Entonces ese sería el problema, inciso 5 de nuestros, no, el 4, perdón. Bueno, el 5 si quieren lo hacemos la próxima vez. Y pues ya estaríamos con eso, ¿verdad? Ya estamos con el corto. Entonces ya vieron que no estaba tan complicado. Estaba pues bastante sencillo, ¿va mucha? Si hubiéramos empezado desde el inicio de la clase, bien nos hubiera dado tiempo de hacer el último problema, pues, o el último inciso del último problema, pero estamos, ¿no, mucha? ¿Dudas? ¿Comentarios? En este ejercicio todavía nos falta resolver algo. O ese es Sí, el... faltaba el esfuerzo tangencial, pero ese, como les digo, ya lo habíamos resuelto en otro problema que hicimos la vez pasada. Creo que son de los que están en YouTube, de formaciones triaxiales, entonces, pues ahí lo pueden ver, ¿verdad? Entonces, sí, con eso, pues, ya terminamos el problema 4. Dije una ¿Sí? consulta con ese del tangencial, creo que cuando ya lo calculamos, creo que había una parte donde nosotros el cilindro lo cortábamos como a la mitad Ajá. y le hacíamos que habían dos fuerzas así como contrarias. Ese ya sería como para encontrar el tangencial, Sí, ¿correcto? así es, así es. Ah, ok, gracias. Bueno, bueno, entonces estamos, si quieren, terminamos el corto el otro día, el último problema que nos faltó. Entonces, que pasen una feliz noche. Nos platicamos el día miércoles, muchachos. Feliz noche.